Bien, buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Sí, Buenas empezamos noches. como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos como siempre de manera puntual, ¿no? Pedirles por favor que se renombren, ¿ya? Para evitar de repente algún contratiempo con el tema de la asistencia, ¿sí? Que sus nombres estén completos. Recalcarles nuevamente que para participar tienen que levantar su manito, ¿ya? Para mantener el orden, ¿sí? Ok, bueno, vamos a comenzar de esta manera, chicos. La clase pasada, antepasada, me reportaron varias casuísticas, ¿no es cierto? Varios puntos de repente que poder analizar, ¿no es cierto? En cuanto al tema de académico que ustedes tienen, de repente había ciertos niveles de confusión ahí por los cursos, ¿no? Eso ya se ha trasladado al área administrativa, ¿no? De manera puntual y muy corto, me levantan su manito, por favor, alguien que quiera indicar algo, si ha mantenido alguna dificultad, si de repente siguen sin poder contestarle sus consultas o absolver sus dudas, ¿sí? Me levantan su manito, por favor, si tienen algo puntual, breve nada más, ¿sí? Dudas, consultas o algún reporte, ¿no es cierto?, de que alguien no los ha podido de repente ayudar. Todo está subsanado, ¿sí? No hay ya ningún inconveniente, ninguna duda, ninguna consulta. Harold, te invito por favor a que te renombres, ¿sí? Con tu nombre completo para poder ver bien todos tus datos, ¿sí? Harold, te escuchamos, sí. Oh, aló, buenas Sí, noches. te Sí, escuchamos. Buenas noches. disculpe, lo que pasa es que estoy desde mi celular y he tratado de ingresar desde mi dispositivo normalmente, pero aún no sincronizan las clases como los cronogramas, como anteriormente, o sea, sincronizaban y podíamos ingresar de cierta manera. Y también las prácticas que se daban al finalizar la clase no se pueden, digamos, efectuar con normalidad. Porque esas ¿Por qué no? prácticas de alguna manera nos ayudan, sinceramente, para dar, digamos, los exámenes al terminar el curso de cada cosa, de cada mes que estamos avanzando, nos ayuda bastante. Ya. Entonces, y hasta ahora no he recibido eh, ninguna respuesta por parte de Camex tampoco. Y eso que sí se han anunciado y se han acercado, digamos, de alguna manera han tratado de comunicarse y les he respondido cuáles han sido las molestias. Sin embargo, hasta ahora no puedo yo, sinceramente, ver el cronograma y eso. Ya. Harold, una consulta. ¿Tú no puedes desarrollar las prácticas? ¿Eso es lo que me dices? ¿No puedes? O sea, Sí, ¿no están habilitadas? ¿No las visualizas? no los visualizo, no están Ya, sincronizados. ya. Correcto, correcto. Sí, Ya, ok, listo. Se está tomando entonces detalle de esos puntos, ¿sí? Muchas sí, gracias, por Harold. favor. Eh, Ok. gracias. Miguel, gracias. Miguel Lara, Señorita, buenas noches. buenas Buenas noches noches. con todos. Respecto a lo que dice mi compañero, solamente acotar de que yo consulté sobre sobre las evaluaciones. Después, me indicaron de que no había problema, que las podíamos dar, no necesariamente si estamos en el curso, si no se podían dar posterior. O sea que no hay problema. Ahorita podemos hacer la evaluación que no hemos hecho de los cursos que ya hemos pasado. Se pueden Así hacer. es. Sí, sí me Sí, confirmaron. tienen, excelente. Tienen más vigencia, claro que sí. Sí, sí, sí. No es que, por ejemplo, hoy día hacemos la clase, si hay una evaluación, de repente, si hoy ya no lo hacen, ya no lo pueden dar. No, sí tienen más tiempo todavía para hacerlo, ¿sí? Sino que quiero saber si ya les absolvieron todas sus dudas o todas sus consultas. Muchas gracias, Miguel. Ok, ¿alguien más? Sí, a ver. Erle, Erle. A ver, tenemos a Jessica que levantó su manito. Profesora, muy buenas noches. Buenas Profesor, noches. yo tengo un problema que es con los temas de las clases, que me salen diferentes temas. Por ejemplo, en el día 2 que hemos dado la clase, el tema era cómo son los entornos empresariales en la actualidad, pero a mí me sale diferente. Me sale reclutamiento
selección de inserción laboral y me sale con las fechas y el día y me dijeron que cambie para mayo y he cambiado para mayo y me sigue saliendo lo mismo. No me salen los temas que hemos llevado, sino me sale diferente. Ya, correcto, como si existiera alguna confusión de los cursos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, correcto. En este momento estamos en sala también con administrativos de CAMEX, por eso es que todo lo que ustedes están mencionando se está tomando nota, ¿sí? Porque de repente ha habido algún problema con el tema del sistema, ¿sí? ¿Ok? Gracias, Jessica. Ok. Erle, ¿te escuchamos? Erle. No te escuchamos, Erle. Ya, ok, pasamos a Mayra. Seamos breves, chicos, ya para continuar con la clase, sino que igual quiero abordar todas las problemáticas que tengan para que luego no estén con dudas o confusiones, ¿sí? Mayra, ¿te escuchamos? Miss, buenas noches. Yo Buenas tengo noches. una consulta porque tengo una amiga con la que me inscribí al curso, pero ella estas 2 semanas ha estado con su mami en el hospital y acaba de fallecer. Entonces, la vez pasada escuché sobre las asistencias. ¿Esto afecta en su asistencia, en que ella sigue en el curso? No tiene nada que ver. Que vea, por favor, las clases grabadas, no hay ningún problema. Igual ella va a rendir los exámenes, normal, ¿no? Porque hay una justificación también. Sí. Ok, Miss, muchas gracias. ¿Ya? Ok, Mayra. ¿Quién más? Erle. Erle, no se te escucha. Ok. ¿Alguien más estaba con su mano levantada? ¿Nadie más? Jonathan, te escuchamos. Buenas noches, quería saber el tema de las actividades que dejan en cada clase, cómo podría ingresar, no sé cómo ingresar, si es que han dejado actividades o no. Ya, Jonathan, todavía no hemos dejado ninguna actividad, no dejamos actividades por lo general, ¿sí? Lo que sí es que hay exámenes, ¿sí? Exámenes después de la clase, ¿no? Y si no has podido ver por algún motivo la clase en vivo, puedes optar por la clase grabada y después rindes tu examen, ¿sí? ¿Ok? Listo. Erle, a ver si te escuchamos. Erle. ¿No? Ya, bueno, algún inconveniente de repente con tu audio. Sí, Hola. ¿sí? Sí, ahora sí, te escuchamos, sí. Dime, Erle, y contigo acabamos, ¿sí? Sí, tengo un problema con el orden de las clases de abril, porque yo no tomé las clases de abril, todavía no las terminé todas. Ya. Pero están en desorden. Ya. Y no las puedo ubicar fácilmente con las fechas. ¿Sí me escuchó? ¿Hay problemas con tu audio, me parece, Erle? Ay. Ya, las fechas. Sí, tengo problemas con las fechas de los cursos. Hola. Ya, correcto. Ya, correcto. Estamos tomando nota, ¿sí? Estamos tomando nota. A ver, Ya, Bernie, ok. contigo. ¿Sí? Ok. Bernie. Buenas noches, profesora, buenas noches. Buenas noches. Sí. Profesora, en mi plataforma me sale que el 13 se ha habilitado un examen, ya examen intermedio, pero ese mismo día se ha cerrado también el 13 del 4 del 2022. Pero el examen no se cierra, el examen se queda abierto. Me sale, no respondió a tiempo a mí en mi plataforma. Ya, ok. Entonces estamos tomando nota en este momento, ¿sí? De esas casuísticas, ¿ya? ¿Sí? En ese caso, no es que no lo puedas dar, simplemente da esa información, pero sí puedes dar tu examen. Sí se puede, está abierto durante todo lo que dura el programa, ¿sí? O sea, todo este mes puedo resolverlo en cualquier día. Claro que sí, sí. Igual vamos a ver la manera de que no salga de repente que ya no lo puedes dar o que estás fuera de tiempo, ¿no? Para evitar estas confusiones, ¿sí? ¿Ok? Listo. Bien, chicos, entonces, ahora sí, hemos visto un poquito el tema de las casuísticas para que ustedes no estén con la duda. Si ya ustedes de repente tienen alguna otra inquietud, por favor, escríbalo en el chat, ya, en el chat, algo muy breve, muy conciso, para que ya las personas encargadas de la parte administrativa puedan tomar nota de ello, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar ahora sí, ¿ya? Bien, buenas noches nuevamente con todos, ¿ok? Hemos tomado unos minutitos para ver toda la problemática que ha habido, ¿sí? En cuanto al tema académico, ¿sí? Pero en este momento vamos a ver
todo lo relacionado con el tema, ¿no?, de hoy, que es bastante importante, bastante esencial en nuestro curso, ¿no?, como es recursos humanos, ¿sí? Para todos, de hecho, es ya bastante normal, ¿no?, escuchar esta palabra, ¿no? Muchos trabajamos, ¿no?, en esta, digamos, de manera bastante continua, ¿no?, con recursos humanos. Entonces, ¿qué entendemos por recursos humanos? ¿Por qué es tan importante los recursos humanos? ¿Alguno quiere participar? ¿Alguno de ustedes? Sí, Miss, presente. Mayra, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, recursos humanos son todo los operarios, los trabajadores que tenemos en una empresa, ¿no? Y también es la gestión que se da dentro de esa empresa, el área también que lo integra. Muchísimas gracias, Mayra. En efecto, recursos humanos somos todos nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, cada una de las personas que integran los niveles de la organización. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Alguno de ustedes? Levanten su manito, por favor, para mantener el orden, ¿sí? ¿Ninguno? Mayra, te escuchamos. Porque es la parte fundamental de una empresa. Si es que no hubiera colaboradores, la empresa no podría subsistir. Ok, muchas gracias, Mayra. En efecto, ¿no? Es lo principal. Es la columna vertebral de toda organización. Alexandra, te escuchamos. Ok, buenas noches. También es importante porque con el personal vas a poder, como una ayuda para que pueda gestionar todo lo que la empresa tiene, ¿no? Para que pueda elaborar prácticamente la empresa. Aparte, como ellos dicen, que son las primeras caras que ven los clientes, cómo los tratas tú a los trabajadores para que ellos vean ese potencial. Ok, muchas gracias, Alexandra. Bien, en efecto, todo lo que ustedes han dicho, de hecho, tiene ese fundamento, ¿no?, sobre lo que es los recursos humanos. Decía Elbert Hubbard, que es un filósofo estadounidense, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres normales, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Entonces, los recursos humanos vienen a ser esa columna vertebral de toda organización, ¿ok? Sin recursos humanos adecuados, la empresa no podría caminar como camina. A veces vemos organizaciones grandes, empresas transnacionales, vemos, digamos, grandes corporaciones, pero la pregunta es, ¿solamente vemos la parte externa, ¿no es cierto?, la infraestructura, la expansión que tiene a nivel mundial? Pero, ¿qué pasa para que realmente eso siente bases, ¿no? ¿De dónde han salido esas bases? Del recurso humano que compone cada una de esas organizaciones. En todo el año, ¿ok?, tenemos 365 oportunidades para poder superarnos a nosotros mismos, ¿sí? A veces nos ha pasado, ¿no?, que cuando no conseguimos trabajo, o de repente cuando algo pasa y nos va mal, ¿no es cierto?, estamos cabizbajos, ¿no? Y eso nos ha pasado en el ámbito laboral. Eso pasa muy continuamente en el ámbito laboral. Vamos a ver más adelante lo importante que también son las habilidades en el recurso humano, ¿sí? Entonces, decíamos que el factor más importante para cualquier tipo de organización eres tú. Somos lo número 1 en la organización. De repente, muchos de ustedes ya tienen más experiencia, más años en el mercado laboral, de repente unos más que otros, y no me dejarán mentir, ¿no?, que antes la filosofía de la organización era, después de ti, hay 100 esperando ese puesto de trabajo. Esa era la filosofía de las organizaciones. Ok, tú no quieres, hay 100. Pero la pregunta es, ¿esos 100 tienen las capacidades que tú tienes? ¿Tienen las competencias que tú tienes? De repente no. De repente lo que hace un solo recurso humano, ¿ok?, si ese recurso se va a tener que ser reemplazado, de repente no por una persona, sino por 2 o hasta por 3. Porque muchos de nosotros que ocupamos puestos laborales, ¿no es cierto?,
tenemos capacidades y competencias que son únicas en nosotros. Somos rápidos, somos flexibles, somos comunicativos, desarrollamos muchas más habilidades y muchas más competencias que de repente otra persona no puede desarrollar en ese puesto de trabajo que es tan necesario y que es tan importante. ¿Por qué vemos tanta mediocridad en los puestos de trabajo? Porque son personas que no son adecuadas. Son personas que están puestas a dedo y que no tienen la capacidad de dirección. Peor aún, si esos puestos de trabajo de repente están dirigidos o tienen de repente cargos donde dirigen a más personas, ¿no? Bien. Ahora, hay algo que es indispensable en toda organización y que tiene un nivel de conexión importante con todo recurso humano. Es la actitud. La actitud que uno como persona, como recurso, tenga frente al equipo de trabajo o tenga frente a la organización misma. Necesitamos en este momento y en todos los que vengan, personas adecuadas para los puestos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Proactivos, tenemos que saber solucionar conflictos, tenemos que ser un recurso humano que genere valor a la organización. De lo contrario, nuestro trabajo sería como cualquier otro. Y no se gestionaría ese factor diferenciador. Porque, ¿por qué estamos nosotros en un puesto de trabajo? Porque nos diferenciamos también, porque nos hacemos necesarios. Entonces, la actitud que nosotros tengamos tiene también mucho que ver con el tema del clima. Y el clima, bien sabemos que es esencial. Es más, por clima laboral, muchas personas salen también. Hay personas, como ya lo habíamos visto anteriormente, altamente conflictivas. ¿Qué empresa va a querer trabajar con ellas? No se puede. ¿Qué significa adoptar una actitud positiva en el trabajo? Significa tener congruencia entre lo que sabemos, lo que somos y lo que hacemos. Significa también tomar conciencia, tener voluntad para hacer las cosas, generar esa confianza entre todo el equipo humano, entre todo el equipo de trabajo. Antes se pensaba que la persona solamente tenía valor por los conocimientos. Pero la persona no solamente se compone de conocimientos. Hoy en día no solamente se valoran los conocimientos, ¿sí? Que son esenciales y que son vitales y que son necesarios, pero no es lo único que se evalúa. Tenemos algo que pesa, incluso hasta más, por ejemplo, las habilidades. Queremos personas comunicativas. Por ejemplo, un vendedor. Un vendedor que no venda, un vendedor que no hable, un vendedor que no sea negociador. Por más estudios que tenga, por más bases académicas que tenga, no podría desempeñarse en ese puesto de trabajo. Entonces, el recurso humano en ese sentido es esencial. ¿Qué otra cosa se necesita para una actitud? La experiencia personal. Se requiere, es esencial. Ahora bien, ¿cuál es el perfil profesional de 2022? Se requiere establecer metas y también objetivos. Estamos saliendo, bueno, entre comillas en realidad, de una pandemia, de una situación en la que nos ha permitido mejorar, en la que nos ha permitido potenciar nuestras habilidades, en las que nos ha permitido ser resilientes, ¿sí? Entonces, hay personas que pese a la situación de pandemia, siempre ven el lado positivo de cualquier situación. Pero ¿qué pasa con esas personas que son altamente negativas? Y aquí viene digamos, esta interpretación, ¿no? del vaso. O lo vemos medio lleno o lo vemos medio vacío. ¿Qué vemos realmente? Entonces queremos equipos de trabajo que nos ayuden a superarnos. Y los que ven el vaso medio vacío son personas que lamentablemente no
tienen esa visión positiva, no tienen esa visión de logro, no tienen esa visión de crecimiento muchas veces. Y eso retrasa a los equipos de trabajo. El recurso humano claramente se ve afectado. ¿Qué buscan las empresas en un empleado? Que se tenga una buena comunicación. Es esencial, eso es vital. Claramente en algunos puestos se requiere mucha más comunicación que en otros. Se requiere mucha más negociación que en otros. Pero estas habilidades son lo básico, lo esencial, lo indispensable. La actitud positiva, que se tenga esa autoconfianza, que se tenga ese nivel de relacionamiento que contribuya y que sume a la organización. El trabajo en equipo, no somos equipos aislados. Me comentaba una colega, ¿no? Me decía, tengo una compañera, ¿no?, en el trabajo, que no le gusta trabajar con la gente. Ellos estaban en atención al cliente y estaba puesto de admisionista, si no me equivoco, en el seguro. Llegaban personas, obviamente, a pedir sus citas, ¿no? Personas enfermas, personas, adultos mayores, ¿no es cierto? Y los trataba pésimo, los trataba mal. Entonces, el nivel de relacionamiento era cero. ¿Qué hizo su jefa? La mandó, por ejemplo, al área donde sacan, creo, radiografías, y prácticamente aislada del mundo. Pero la pregunta es, ¿en todos los trabajos se tiene esa posibilidad de aislar a esa persona prácticamente? Probablemente no. Entonces yo no puedo trabajar con una persona, ¿no?, que tiene ese nivel de relacionamiento en cero, porque en cualquier momento puedo rotar, en cualquier momento puedo pasar de repente o subir a otro nivel, ¿no?, a otra parte operativa de repente, y no puedo estar pues en ese plan de que no me gusta hablar, no me gusta trabajar en equipo, o prefiero trabajar solo. La capacidad de análisis. Es importante aquellas personas que brindan también solución frente a los problemas, que analizan problemáticas, que son generadoras de soluciones. Cuando nosotros tenemos una cabeza de equipo, no significa que esta persona va a solucionar todos los problemas, porque para eso también tiene un equipo de trabajo. Madely, ¿te escuchamos? Primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasa con el personal que, por ejemplo, tiene dificultades sociales? Porque a veces son buenos trabajadores y no vas a perder un buen trabajador. Pienso yo, obviamente me puedo estar equivocando, pero pienso yo que no vas a perder un buen trabajador porque no tiene habilidades sociales como lo tienen todos los demás, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el de recursos humanos ahí? Ok, gracias, Madely. A ver, las habilidades sociales en cualquier organización no son negociables. Eso es lo primero. Las habilidades sociales son indispensables. Que pueda ser que sea una persona muy rápida, muy hábil, ¿no?, y que sea una persona de repente, entre comillas, importante. Pero ¿qué hago yo con esa persona? ¿Permanentemente la voy a aislar? O sea, ¿me da para eso mi trabajo? Personalmente, cuando yo he buscado, o sea, he hecho reclutamiento, selección de personal, siempre he buscado personas que tengan ese equilibrio. O sea, tanto los conocimientos indispensables, los conocimientos base, los conocimientos académicos, como la parte de habilidades. Porque en cualquier momento, o sea, digamos, no es que nosotros vamos a estar detrás de esas personas. En algún momento se le va a encargar, ¿no es cierto?, cierta labor, cierta tarea. Entonces, si no se sabe comunicar, ¿qué voy a hacer ahí? Siempre voy a estar con el temor de que esta persona no maneje ese tipo de habilidades. Yo personalmente siempre he buscado ese equilibrio. Yo pienso que las personas tenemos la capacidad de poder manejar, mejorar, potenciar ese tipo de habilidades. Es bien difícil que una empresa te acepte una persona así. Es bien difícil, ¿no? Salvo que, como te digo, pues, no sé, de repente una mina donde lo mandes pues al socavón, ¿no?, a manejar de repente una maquinaria y esté solito permanentemente, ¿no? Pero es un poco difícil, sobre todo cuando hay empresas en donde el dinamismo es parte de lo que ellos tienen que hacer de manera continua, ¿no?
Magali, te escuchamos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Yo Sí. considero que en este caso el tema, como mencionaba la compañera, si tienes un buen colaborador, no necesariamente discriminarlo de cierta manera, ¿no? Lo que se podría hacer es reubicarlo y capacitarle, darle, hablar con la psicóloga, tener cursos de personalidad, de comunicación, de empatía, no sé, ¿no? De alguna manera, digamos, ambientarlo o mejorar su personalidad. Si es un buen colaborador, si es un buen trabajador, considero que podría hacerse un tema de capacitación, ¿no? Ok, muchas gracias, Magali. No es el fin discriminarlo, no es el fin, eso es para nada, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ser conocedores del hecho de que es un poco difícil, ¿no? Dependiendo al menos, por ejemplo, si es una persona ya adulta, ¿no? Es un poco difícil que le cambie de repente ese chip de decir, oye, trabaja en equipo cuando no quiere trabajar en equipo. Es un poco difícil, ¿no? Ahora, no sé, dependería mucho de las organizaciones, pero bueno, al menos en las organizaciones que yo he visto, en las que yo he estado, como que una cosa es que nosotros, digamos, generemos más espacios, ¿no? Para que la gente refuerce sus habilidades, y otra es que estemos prácticamente educando las habilidades de esta persona en la empresa. Es algo totalmente distinto, ¿no? ¿Sí? Ok, muchas gracias, Magali. Katie, te escuchamos. Katie, ¿no? Ok, Milagros, ¿te escuchamos? Milagros. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Quién está hablando? Ah, Katie, te escuchamos, sí, te escuchamos. Sí, me demoré en prender el audio. Lo que pasa en las empresas, en las organizaciones, tengo entendido que también existe un área de bienestar social, que es un área donde ayuda, de donde contribuye a desarrollar estas habilidades. Ok, gracias, Katie. Sí, o sea, por eso les digo, una cosa es potenciar de repente o sacar, mejorar, hacer que de repente se generen estos espacios, estas dinámicas para que el colaborador refuerce esas habilidades, y otra cosa es que prácticamente empecemos, ¿no es cierto?, a que descubra sus habilidades con nosotros. Es un poco difícil. No digo que sea imposible, pero es un poco difícil, ¿no? Ok. Sí, pero por experiencia también he visto que muchos trabajadores fuera, con personas de su entorno, son un poco más desenvueltos que en su lugar de trabajo. En sí, esta área ayudaría al desenvolvimiento del trabajador a través de dinámicas, actividades, ¿no? Ujú, así es. Muchas gracias, Katie. Milagros, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches. Justamente creo que allí está el reto, ¿no? De recursos humanos, de poder hacer una buena selección, una buena descripción del perfil del puesto para poder justamente captar a ese recurso humano que pueda adaptarse bien al puesto, ¿no? Y veía justamente ahora, gracias al curso, de darme cuenta que es difícil también para uno que no maneja bien de repente los filtros, ¿no? Para poder trabajar eso y poder hacer un buen reclutamiento, ¿no? Porque desde ahí es que comienza todo digamos, el proceso, ¿no? Para poder captar el valor, la persona más idónea y que pueda adaptarse bien a cada puesto, ¿no? De trabajo dentro de la empresa. Ok, muchas gracias, Milagros. Sí, el filtro desde que empieza obviamente del tema de reclutamiento y selección es esencial, ¿ya? Miren, había una empresa, no recuerdo el nombre sinceramente, mentiría, pero había una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, que reclutaba, seleccionaba al personal y les decía, ¿no? Mira, tú vas a desempeñar estas funciones, ¿ok? Por el lapso de una semana, le decía la empresa. Si por el lapso de una semana tú te sientes cómodo, ves que de repente el trabajo que vas a hacer acá te aporta a ti y tú a nosotros, te quedas. Pero si tú al cabo de esa semana ves que no resulta, que de repente no te gusta,
nosotros como empresa te pagamos $2,000 para que te vayas, ¿sí? Porque para ellos era más importante contar con la persona indicada, con la persona idónea en ese puesto de trabajo, antes que malograr por algún aspecto de repente su clima o tener una persona que no se sentía a gusto dentro de la organización. Y la organización estaba dispuesta a hacer ese pago con tal de ver si la persona realmente quería o no quería, si se adecuaba o no se adecuaba. O sea, era tan importante para la organización. Dicho sea de paso, el proceso de selección era bastante minucioso, pero si a pesar de eso se daba esa problemática en que de repente el trabajador no estaba a gusto por algún motivo, entonces ellos le pagaban y le decían, te puedes retirar. Y ahórranos de repente, ¿no? El tener a una persona que no se siente a gusto y que no va a dar lo mejor de sí simplemente porque no quiere, ¿sí? Ok, muchas gracias, Milagros. Iley, te escuchamos. Iley Alexandra. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, justamente quería contar un caso personal que actualmente yo trabajo con una compañera que es muy conflictiva y realmente tiene un carácter de no trabajar en equipo porque solo le gusta hacer que todos hagamos lo que ella quiere, tal vez porque es más antigua. Y realmente hasta una compañera ha renunciado por eso, porque el ambiente laboral es demasiado desagradable. Y a pesar de que ella ha llevado un curso de resolución de conflictos en Senati, porque la mandaron a un curso así, no sirvió de nada, porque al final, como usted dice, y le doy toda la razón, las personas cuando son adultas ya tienen un modo de ser y es un poco difícil que cambien a no ser que ellas mismas se den cuenta de su error. Y a pesar que hicimos una reunión, nuestra jefa habló, ella nunca reconoció su error. Entonces, se hace bastante incómodo tener un grupo de trabajo con el que no puedas tener el equipo o digamos la ayuda de todos para trabajar. Y hasta yo también estoy pensando buscar otro trabajo porque a veces uno no se siente a gusto. Y lamentablemente, como dijo otra compañera, a veces el filtro de buscar un personal idóneo, hacer un perfil psicológico, porque de alguna forma es un tema psicológico que hay que ver. Y es bastante engorroso trabajar así, es muy desagradable. Y hace de que las personas no duren en el trabajo por una sola persona. Y a pesar que mi jefa sabe, de alguna forma ella no le dice, o sea, como es buena trabajadora, tal vez le quiere dar la oportunidad y nos dice, no, no es una mala persona y todo, pero no ve mucho nuestro lado en el que nosotros sufrimos mucho por sus malos tratos, tira la puerta, o sea, no controla sus emociones. Entonces es bastante complejo y yo estoy muy de acuerdo con usted que no es discriminarla, pero tal vez necesita otro tipo de trabajo que no involucre lastimar a los demás compañeros. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Alessandra. Por eso son importantes las casuísticas, chicos. Por eso es que yo no me dedico al tema teórico netamente. Es importante esto porque uno puede dar su punto de vista de repente cuando no ha vivido una situación así. Yo les digo desde la parte, en mi caso vivida, y en el caso de su compañera me ayuda a ilustrar de repente un poco mejor. A esta persona la han mandado a un curso de resolución de conflictos o para manejo de emociones, y pese a eso, no mejora. Entonces, la pregunta sería, ¿las empresas están en la posibilidad de todavía querer cambiar, formar algo que no quiere cambiar? O sea, la empresa como tal, seamos realistas, ¿la empresa tiene ese tiempo? Porque la empresa está preocupada en generar, ¿no es cierto? La empresa quiere producir porque es su naturaleza de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por un colaborador yo me puedo detener? Es bien difícil, chicos, se lo digo con bastante experiencia, bien difícil cambiar la actitud de una persona adulta. Es recontra difícil. Si no quiere cambiar esa persona, no cambia. Y encima tiene efecto colateral, porque daña todo el clima, al punto que sin el equipo de trabajo hay un profesional muy bueno, se va por esa razón. Y como empresa, yo me pongo en este momento en el lugar de la empresa, como empresa, yo no estaría en la posición de todavía estar viendo si esta persona cambia, no cambia, porque ya está que afecta a todo el equipo de trabajo. Más aún, puede haber fuga de talento por el comportamiento de esta persona. Entonces, si yo me pongo a pensar como empresa,
Yo digo, ¿qué me conviene más? Que esta persona, digamos, no esté, la reubique en un lugar aislado, si es que se puede, obviamente, o prácticamente que se me vaya todo el equipo de trabajo por una sola persona. Si nos ponemos a pensar en números fríos, ¿qué haríamos? Despedirla, ¿no? O sea, seamos realistas y seamos sinceros, porque nadie está para educar emociones en ese momento. A las empresas uno llega a sumar valor, no a restar. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Laura, te escuchamos. ¿Laura? Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Justo estoy pasando así por una situación similar. Hace un año yo tuve que ausentarme de la oficina por problemas de salud y me he reintegrado en enero, ¿no? He reintegrado a mi puesto de la jefatura de recursos humanos. Pero la persona que yo recomendé y la persona que recomendó la administradora se quedaron al frente. Entonces yo he entrado en enero y poco a poco me he ido empapando de las cosas, de todo el movimiento que había en ese momento. Pero hace un par de semanas me llamó la administradora, entonces me dice que había unas quejas del área de recursos humanos por mala comunicación de parte de estas dos chicas con el personal. Entonces, conversando con la administradora, quedamos en que se iba a hacer un intercambio de funciones para ver que todos sepamos cómo se maneja el área. Entonces, he procedido a solicitarles la relación de lo que cada uno está trabajando y hasta la fecha no he recibido respuesta. Pero lo que me preocupa es justamente el tema que estamos hablando, que una de ellas, como ha estado al frente del área durante el tiempo que yo no he estado, está asumiendo el papel de la jefatura. Entonces, ya la administradora ha hablado con ellas en una reunión donde yo he estado presente, ¿no? Y les he explicado pues que la jefatura la llevo yo y que todo debe salir con mi visto bueno, con mi conocimiento, tener conocimiento de todos, el movimiento, justamente por esas quejas que ha habido del área. Pero la actitud aún se mantiene, ¿no? Se mantiene y no me han hecho llegar lo que se les ha solicitado. Entonces, el día de mañana yo tengo una reunión con la parte administrativa y ver qué decisión tomar. Pero es complicado porque, como dice usted, profesora, son gente adulta, o sea, gente mayor, que de repente, pues, pensaban que yo no regresaba y que, bueno, ellos tenían ya dominado todo el panorama. Pero, no es así. Yo he ingresado, estoy llevando la jefatura, ¿no? Y agarrando los temas que hay ahí. Pero ¿cómo actuar en este aspecto? ¿Cómo hacerles entender o explicarles, ¿no? Que estoy de vuelta y que todo me lo deben informar? O sea, no logro hacer, por más que he hecho reuniones, somos 3 personas, he hecho reuniones, les he hablado, les he explicado que tenemos que comunicarnos, que tenemos que estar hacia afuera con una sola idea, el trato al personal, las respuestas que se le da, pero no logro encontrar la fórmula de que eso funcione, porque siento que no aceptan el regreso, por decir. Ok, muchas gracias, Laura. Gracias. Mira, ahí debe entrar a tallar ya tu superior, ¿sí? Porque tú estás básicamente como par, ¿no? Porque de alguna u otra manera ellos entraron, es lo que he entendido, ¿no? O de repente corrígeme si estoy equivocada. Ellas entraron a reemplazarte. Sí. Ahora, si ellas hacen caso omiso, ¿no? A una situación en la que ya deben de prácticamente ponerte, pues, digamos,
a la par, ¿no? Darte toda la información, cómo ha venido desarrollándose, etc., si es que ha habido algún cambio, ¿no? Y no hay respuesta frente a eso, tiene que entrar ya a tu superior, ¿sí? Y a tu superior sí le tienen que rendir esa información. Ahora, ¿qué debería hacer tu superior? Bueno, mucho va a depender de las políticas que tengan como empresa, cómo sea tu superior también, ¿no? Porque si tu superior les indica y les dice, esta persona tiene de repente el mismo rango que ustedes, o se ponen de acuerdo para tomar una decisión, o simplemente la decisión como que no va a tener, digamos, el efecto esperado, ¿no? Porque a las finales, si ustedes están en la misma área, ¿no? Como tú dices, tendrían que ponerse de acuerdo para que eso lo lancen hacia afuera, ¿no? Pero tampoco se trata, pues, de que solamente lo lance una, lo lance dos, y a ti como que te vayan dejando de lado, ¿sí? Entonces, allí pienso yo que tú ya deberías hablar con tu jefa, ¿no? Exponerle bien claro la problemática, porque lo que va a pasar también es que te van a estar, si tú tienes personal a cargo, ¿no es cierto? Van a querer ellas, pues, asumir todo ese poder, ¿no? Entre comillas. Asumir ese poder, ¿sí? Es lo que siento. Claro, y haciéndote de lado a ti, ¿no? Como que tú no tienes de repente ese rango, ¿no? Que ellas ahora tienen, y no es así. No es así, pero es bien difícil, por eso lo decía al inicio, ¿no? Es bien difícil, y yo no sé si a este punto las empresas todavía se tomarían el trabajo de empezar, pues, a educar los mismos niños de 5 años, ¿no? Cuando creo que en el fondo todos sabemos, ¿no? Nuestras responsabilidades, de qué manera tenemos que comportarnos, y si lo estamos haciendo bien o no, y si no lo estamos haciendo, de qué manera mejorar. Creo que todos lo sabemos, pero a veces las personas se cierran muchísimo, ¿no? Pero bueno, ok, muchas gracias. Cintia, te escuchamos y contigo avanzamos. Pero también ella puede utilizar un poco reglamento interno, ¿no? Porque el reglamento interno a veces te dice que si no sigues indicaciones, ya sanción y por último ya el despido, porque negociar tanto con alguien que de por sí así se quede, yo dudo que realmente así hablen con ella, va a realmente adaptarse y va a entender, dudo, la verdad, yo creo que siempre va a tener cierta resistencia. Yo me basaría en el reglamento interno de trabajo y si no, chao. La verdad tiene que ser frío porque no te va a sumar. Yo creo que no, de verdad que no creo que le vaya a sumar en un futuro. Ok, muchas gracias, Cintia. Por eso le decía, o sea, ya con esas personas no hay mucho que hablar en realidad, ¿no? Yo de frente hablaría con mi jefe. Y obviamente se aplica, como tú dices, también el tema del reglamento interno, ¿no? Porque, o sea, ¿qué le voy a estar diciendo a una persona que constantemente no me hace caso, ni me dice, ¿no? Ni me da lo que necesito? Perdón, un ratito. Entonces, de frente es hablar también con la jefatura y por ende, pues aplicar las sanciones que corresponden, ¿no? Ok, listo. Entonces, decíamos también que el recurso humano hoy en día, por ejemplo, es esencial para las organizaciones, de hecho, pero a nivel mundial, ¿no es cierto? Diversos estudios indican cuáles son las habilidades mínimas que debería de tener una persona. Es más, de cara a una situación tan compleja como la pandemia, ¿no? Hoy hablamos de profesionales cada vez más capacitados en temas de habilidades, porque incluso habilidades que nosotros no practicábamos antes de la pandemia, hoy lo practicamos. Hoy somos más analíticos, ¿no? Hoy sabemos resolver más problemas, o al menos tenemos ese nivel de creatividad de repente para ponernos en contexto, ¿no? Frente a una situación tan difícil. Por ejemplo, se dio en medio de la pandemia las discotecas, ¿no? Las discotecas cerraron porque eran entretenimiento. ¿Y qué hicieron? Se convirtieron en marques, ¿no? Se convirtieron en esta especie de bodeguitas porque tenían de repente la infraestructura, pero la pandemia nos ha llevado a sacar la creatividad que entre comillas de repente ni sabíamos que teníamos, ¿no? Nos ha llevado a generar emprendimientos. Entonces, hoy en día, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos o que hemos desarrollado más habilidades. Somos más críticos, tenemos el pensamiento más crítico, ¿no? Generamos nuestro propio autoaprendizaje también. Muchas personas empezaron a ver videos de YouTube y muchas cosas se han aprendido por YouTube también. El uso de la tecnología,
¿no es cierto? La resiliencia, que es un factor fundamental hoy por hoy. Percy, ¿te escuchamos? Percy, ¿te escuchamos? ¿No? Ok, listo. Continuamos entonces. Entonces vemos acá cuáles son las mejores habilidades de acuerdo a la propuesta del Foro Económico Mundial para el 2025. ¿Ok? Ahora, otro punto que nos muestra este estudio, también del Foro Económico Mundial, es que el aprendizaje de algunas habilidades, si nosotros tuviéramos voluntad, solamente lleva entre 1 o 2 meses. Con voluntad, de 1 a 2 meses. Ya si queremos un tema de programación, lleva de 2 a 3 meses. Si ya vemos un tema ya más complejo, ¿no es cierto?, de trabajo en la nube, ya lleva de 4 a 5 meses. Pero en realidad el tema de mejorar nuestras habilidades, de potenciarlas, no es algo tan complejo, pero hace falta algo que es esencial, que es la voluntad, que son las ganas. Y hay personas que frente a todo no quieren cambiar, ¿sí? La mitad de los empleados tendrán que volver a formarse en los próximos 5 años. Es esencial, es vital el tema de la formación. Yo veo y he visto, se ve, por ejemplo, que tienen, no sé, pues la última actualización que tiene es de hace 7 años, 8 años, 10 años, y nunca más hicieron de repente una actualización o llevaron otros estudios. Eso los pone en desventaja. Porque no hay una actualización de conocimientos. Tal cual como nosotros de repente conocíamos los lenguajes de programación hace 10, 15 años, ya no son los mismos en cómo se trabaja ahora los lenguajes de programación, por ejemplo, en la parte de sistemas. Entonces se requiere de actualización. Ahora, en este punto, recursos humanos tiene una conexión muy directa, por ejemplo, con el tema de la ética. ¿Qué tan éticos somos para poder resolver ciertas situaciones, para poder desarrollar nuestro trabajo? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? ¿Trabajamos con ética realmente? ¿Nos hemos puesto a pensar en algún momento eso? ¿Por qué vemos en las noticias tanta, digamos, no sé, noticias de corrupción? ¿Por qué? ¿Es tan difícil caminar derecho en la vida? Si todos somos personas, todos pensamos, todos sabemos lo que está bien, lo que está mal, si hay coimas, no hay coimas, todos sabemos. Pero ¿qué es aquello que nos hace trabajar o caminar con ética en la vida? El 82% de los gerentes remotos están preocupados por el enfoque y la productividad de los empleados. Pero el 98% de los empleados quiere tener la opción de trabajar desde casa durante al menos parte de la semana. Esto está ya visto en muchos estudios, ¿sí? Antes, digamos, existía de repente la posibilidad de decir, si se acaba la pandemia, regresamos todos a la presencialidad. Ahora no. Ahora sigue habiendo la preocupación en algunos casos, ¿no? Pero al menos se les está dando esta, digamos, esta posibilidad, ¿no? A algunos trabajadores de que sigan haciendo sus labores de manera remota, ¿sí? Ahora, dentro del ámbito de recursos humanos, también manejamos las mejores prácticas de recursos humanos. ¿Por qué son esenciales? Porque les brinda al colaborador beneficios. Y eso es bueno, porque eso se configura como un salario emocional. Tenemos, por ejemplo, algunas empresas, hay una agroindustrial, sin mencionar nombres, hay una agroindustrial aquí en Trujillo, por ejemplo, que les brinda a sus trabajadores los viernes cortos. Es decir, en vez de salir a las 5 de la tarde, salen, por ejemplo, a las 2 o 3. ¿Y qué les dice? Ese tiempo que te queda, utilízalo en lo que tú mejor creas conveniente. Algunos se ponen a estudiar, otros lo dedican a la familia, otros lo dedican al entretenimiento, etc. Buenas instalaciones, reconocimientos, el home office, ¿no? El crecimiento constante. Hay algunas empresas, por ejemplo, que los días de cumpleaños, tómatelo libre. También hay. ¿Es un beneficio? Claro que sí. ¿Es una buena práctica? Claro que sí. El horario flexible. El horario normalmente es de 9 a 5, o de 8 a 4, o de 10 a 6, qué sé yo. Pero en algún momento, si nosotros tenemos de repente, no sé, alguna actividad, algo por hacer, lo podemos negociar
Sí, las empresas negocian eso. ¿Debería negociarse? Si hay la posibilidad, sí. ¿Por qué ser tan inflexible? ¿De qué nos sirve la inflexibilidad? El transporte, ¿no? La alimentación, sabemos que hay empresas que lo cubren al 100%. Los programas de crecimiento, si es que puedo darte de repente para que estudies en algún lado, hay beneficios, hay descuentos, ¿no? La remuneración que vaya acorde al mercado. ¿Por qué pasa que, por ejemplo, cuando se hace reclutamiento de personal, cuando estamos esperando que llegue el CV, ¿no? de los postulantes, uno en estas páginas, por ejemplo, tipo Boomerang, ¿no? Tipo Computrabajo, uno puede poner ahí las preguntas y decir, ¿cuánto quieres ganar? Y hay personas que pese a que son buenos profesionales, se mandan por un sueldo menor, por la necesidad. Se van por un sueldo menor. Y leía hace unos días en una, era un semanario que saca una empresa bastante conocida, que decía, era una reclutadora de esa empresa y decía, yo había publicado, ¿no es cierto?, una vacante, y esta persona, ¿no?, que se veía con un expertise importante, ¿no?, había dado un sueldo bastante bajo comparado al mercado. Entonces, su perfil calzaba perfectamente. Le llamaron y le dijeron, mira, calza, más aún con el sueldo, que prácticamente era mucho menos de lo que la empresa podía pagar. Y le llaman y le dicen, ¿por qué estás solicitando este sueldo? Sabemos que eso no va con lo que exige el mercado. Y pasa que esta persona tenía a un familiar directo con problemas de salud. Quería coger lo que sea, así, lo más rápido que viniera. Entonces, Recursos Humanos habla con esa gerencia que le iba a contratar y le dice, mira, está pasando esto. ¿Sabes qué? No importa el sueldo que ha puesto. Ponle el sueldo de acuerdo al mercado, de acuerdo a lo que es, de acuerdo a su valor. Porque nosotros no nos podemos aprovechar de esa necesidad para, entre comillas, ahorrarnos ese sueldo. Esta persona estaba ampliamente agradecida y seguramente va a hacer un buen trabajo en lo que dure en esa organización. ¿Alguien está levantando su manito? José Edgar, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, justamente a lo que usted estaba comentando sobre el sueldo, ¿no? Pero lamentablemente las empresas, pues ahora en estos tiempos, se van por por la persona que pide menos dinero, ¿no? Y eso yo le digo por experiencia. No les interesa si la persona es capacitada, no es capacitada, si tiene experiencia, no tiene experiencia. Yo, por ejemplo, en un trabajo me presenté para supervisor zonal y se presentó junto conmigo otras personas y una de ellas, yo, por ejemplo, le digo, yo solicité 2.500 de sueldo y la persona que ganó es porque pedía 1.500 soles, así no tuviera la capacitación necesaria. Y eso ha ocurrido en N empresas, yo le digo, ¿no? Entonces, a mí me parece que de repente a veces esto más se da en Lima y en algunas ciudades grandes donde las empresas a veces pagan lo que pide un buen trabajador, pero en provincias, en las otras provincias no se da. Generalmente yo le digo así, yo he trabajado en N entidades financieras y incluso uno como administrador pide un sueldo de 3.000, 3.500, pero las empresas lo que ofrecen es 1.300. Y así, como le digo, no tenga capacitación, no tenga la experiencia necesaria, lo toman. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, José. Sí, lo pueden tomar, pero ¿cuánto va a durar esa persona ahí? Si no está capacitada. Yo también te digo, yo he trabajado en empresas donde el ahorro era su lema. He trabajado en otras empresas donde no importaba el tema, no, bueno, no es que no importaba, pero al menos se preocupaban porque el salario vaya acorde con la función y las responsabilidades que tenía la persona. Y pagaban bien, ¿sí? Yo he trabajado en ambas empresas, pero el tema es ahí que cuando se seleccionaba personal por tema de sueldo,
siempre había un nivel de rotación más alto. Porque son personas, una, que no están capacitadas. Dos, no se van a quedar eternamente con ese sueldo, porque ese sueldo no compensa de repente todas las funciones que tú les das. Y las personas no se sienten valoradas, se están fastidiadas, o sea, trabajan por necesidad, pero digamos, no es como decir, qué bien me siento aquí. Eso es lo que pasa. Puede ser que sí, pero habría que preguntar, o habría que evaluar cuál es su nivel de rotación, ¿no? Ok, muchas gracias, Edgar. Ok, tenemos también los bonos de asistencia, los cursos de capacitación, en el caso, ¿no? Se diera, ¿no? Porque hay empresas que dan bonos de capacitación también. Bien, entonces, el trabajo y aprendizaje a distancia hoy nos ha enseñado de que el equilibrio, ¿no es cierto?, entre el trabajo y la vida personal es vital. Y eso es muy valorado a nivel de los colaboradores. Otro punto que es esencial a nivel de recursos humanos es que se apueste, ¿no es cierto?, por la diversidad, por la equidad, por la inclusión, ¿no? Muy contrariamente a lo que se piensa, ¿no?, que de repente la pandemia se generó esta especie de exclusión, no. Más bien abrigó, ¿no es cierto?, abrazó más la posibilidad de incluir a las personas. Miren, no lo tengo a la mano, pero se ha hecho un estudio el año pasado, ¿no? Lo hizo el Ministerio de Trabajo, en cuanto a la cantidad de personas discapacitadas que estuvieron trabajando de manera remota en la pandemia. Y había subido la cantidad de personas discapacitadas, que de repente por estar en silla de ruedas, no podían, obviamente, trasladarse a los centros de trabajo que son tan lejos, ¿no es cierto? Pero como todo era remoto, entonces la discapacidad, ¿no? No es sinónimo, pues, de ser una persona que no aporte, ¿no? Al contrario. Entonces, habían personas que estaban trabajando desde su casa y eran personas discapacitadas. Y el porcentaje había subido. Entonces, dependiendo de cómo la empresa lo vea, ¿no es cierto?, más bien la pandemia fue esta oportunidad para que los equipos sean más diversos, más inclusivos y que obviamente haya mayor equidad. Otro punto esencial para el recurso humano, ¿cierto?, en las organizaciones y que se practica bastante es el tema del bienestar y salud mental de los colaboradores. Se trata de humanizar más el trabajo que hacemos, de humanizar más a las empresas. Y esto tiene una relación bastante intrínseca, ¿no es cierto?, con los niveles de productividad también. Hablamos de la transformación digital, de la automatización de procesos, que es esencial. Vemos cómo múltiples empresas, sobre todo en la parte tecnológica, ¿no es cierto?, se han preocupado por generar de repente más trabajo, porque obviamente es su rubro, ¿no es cierto? Por ejemplo, fue el caso de Netflix, ¿no?, que en plena pandemia subió la cantidad de suscriptores, aunque ahorita está bajando más bien, pero de hecho el trabajo mismo, el rubro mismo que ellos desempeñan, les ayudó a que ellos, el procesamiento que ellos hicieran de su data fuera incluso, se elevara mucho más, ¿cierto? Tenemos empresas como InfoJobs, y ya hablábamos, ¿no?, de lo importante que son los procesos de selección, de lo importante que es ver también, evaluar, ¿no?, los perfiles de manera adecuada, los puestos de trabajo, de conocer mejor de repente a los empleados o a los candidatos, ¿no? Porque bueno, conocer a los empleados, bueno, ya está dentro, ¿no?, de la organización, pero es importante también conocer a los candidatos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuánto es lo que ellos indican que deberían de repente ganar, ¿no? Se hace un análisis también en base a los sueldos promedios que se están pidiendo, cuáles son sus expectativas, los niveles de motivación. Es importante conocer al recurso humano, ¿no? Ahora, y ya lo vamos a ver ya en un tema específico, es importante también evaluar la experiencia del empleado. ¿Por qué? Porque la experiencia del empleado tiene que ver con diversos puntos que vamos a abordar en otra clase, como por ejemplo el tema de la escucha activa, el tema del clima laboral, la cultura misma corporativa, ¿no?, las compensaciones, ¿no?, individualizadas, ¿sí? Tiene que ver mucho con la formación corporativa también, ¿sí? Entonces hay muchos puntos ahí que tratar y ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos la escucha activa, que es vital, factor comunicación, creo que eso nos queda claro a todos, ¿no?, que sin comunicación no hay nada, ¿cierto? Los modelos de compensación individualizados que exigen flexibilidad laboral, exige también que haya un buen clima organizacional,
¿no? Y que existan pues estos esquemas que, digamos, ayuden a cada trabajador de manera personal, ¿sí? Para todos no es igual el tema de la compensación, ¿no? Hoy hablamos también, ¿no?, que es importante para el recurso humano que existan organizaciones ágiles y también flexibles. Antes, ¿cómo eran los organigramas, no? Para poder llegar a un jefe teníamos que pasar por el coordinador, el gerente, y aún así no llegábamos de repente al dueño de la empresa. Hoy hablamos, ¿no es cierto?, de estos organigramas que son más flexibles, más planos, ¿no es cierto?, y que nos ayudan a tener el dinamismo en términos de comunicación, de feedback, ¿no? Ese nivel de estabilidad, de repente a nivel de empresa, ¿no? De repente yo tengo alguna consulta y se la hago directamente pues a mi gerente, o sea, no quiere decir que voy a pisar cabezas, ¿ah? Pero hay de repente cosas muy personales que de repente uno quiere tratar y no puede, ¿no es cierto? Porque hay que pasar por todas estas escaleras, pues en términos de organigrama, ¿no? Y la cultura organizacional, que también más adelante la vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo son los recursos humanos? Por ejemplo, tenemos el caso de Google, ¿no? Hablamos en este punto de flexibilidad, innovación, tecnología, comodidad, ¿no? En el proceso de selección de Google utiliza menos los expedientes académicos. Eso es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tan importantes son las habilidades más bien, ¿no? Y en algunas empresas pesa mucho más que el mismo expediente académico, ¿no? Google, por ejemplo, ve mucho analiza mucho a la persona desde el área o desde la perspectiva, digamos, de habilidades, ¿no? El esfuerzo, qué formaciones ha tenido, no solamente a nivel académico, sino también en su persona, ¿no? Los modelos de retribución, sabe que, por ejemplo, Google vende acciones de su compañía, obviamente no todas las acciones, pero maneja esa especie de bonificación de beneficios a sus empleados. Y bien sabemos que las acciones pues generan una rentabilidad, ¿no es cierto? Tiene a su disposición, a disposición de sus trabajadores, áreas de trabajo informal como estas zonas de recreación, estas zonas de juego, ¿no? Y vemos, ¿no?, los ambientes. Google tiene esa regla de 80-20, es decir, trabaja 80, ¿sí? Y ese 20% del tiempo empléalo pues en tus proyectos personales, ¿no? Y aún así, ese 20% sigue siendo pagado, ¿no? Anima a sus empleados a formarse y a proponer pues temáticas interesantes, a mejorar las habilidades de sus trabajadores, es decir, propicia mucho el punto de la creatividad, ¿no? Ok, chicos, muchas gracias. Espero nos hemos pasado unos minutitos. Les agradezco el día de hoy y de hecho ya nos estamos reuniendo el día jueves. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok, muchas gracias, chicos. Nos reunimos el jueves. Hasta luego. Profesora, disculpe, disculpe, una consulta. ¿Dónde puede encontrar las diapositivas que usted, porque como tenemos un poco desordenado nuestra plataforma, se nos hace un poco difícil, creo que a la mayoría, no sé si a mis demás compañeros, encontrar las diapositivas que usted está mostrando para poder nuevamente reforzarlas y revisarlas? ¿Me podría, no sé si lo dijimos, de repente no estuvieron todos, pero lo dijimos al inicio de la clase, que ya están adecuando todas estas consultas y esa problemática que ha habido de repente, ya la están adecuando, ¿sí? Deberían estar dentro digamos, de la clase, ¿sí? Porque ustedes despliegan, ¿no? Y están todos sus temas, ¿correcto? Dentro de cada tema debería de estar las diapositivas. Si no están, les pido por favor puedan de repente agregar en este chat, ¿ok? De manera bastante breve si es que tienen alguna consulta o algún problema, ¿sí? Ingeniera, ¿Ya? disculpe, Sí. disculpe brevemente. Yo quería acotar de que ya están subidas incluso las diapositivas que usted está mostrando. Ah, genial. Entonces ya lo subieron. Miren, ya lo subieron. Ya. Ah, está en material obligatorio. Genial, genial. Muchas gracias, Correcto, Liliana. en material obligatorio, correcto. Así Gracias, gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, compañera. Gracias. Sino que como estoy acá no puedo visualizar. No se preocupe. Sí, ya han regularizado, parece todo, Sí. CAMEX. Sí, porque ustedes me habían ya comentado, yo lo trasladé, entonces ya hemos tratado de arreglar esa situación. ¿Ya? Listo, chicos. Ok, muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Miss. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.